Muy bien, entonces empezamos con nuestra peña realmente número 1, porque la semana pasada era una peña introductoria, donde vimos algunos aspectos generales de lo que son nuestras reuniones y planteamos un poco el camino que se va a seguir con respecto a este libro 2, La vida de Pablo. La invitación entonces en este momento es a irnos a las pruebas. Y en este caso, la lección, voy a compartir pantalla entonces en este momento, la lección 1A. Vamos a revisar 1A, 1B y daremos así como otra vez un inicio de lo que es la lección 1C. Pero recuerden que la dinámica de esta nueva forma de revisar las lecciones es que la próxima semana, cuando hagamos la parte 2, o sea, la peña 2 de la segunda lección, lo primero que vamos a hacer es revisar la 1C completa. Hoy vamos a seguir dando como unas pautas de la 1C, pero el estudio bíblico es lo primero que se hace, pero con una semana de retraso. Entonces, hoy, como no tenemos una lección anterior, hoy vamos a seguir un poco ampliando el horizonte de lo que es la lección 1C, pero no la vamos a revisar toda. La revisaremos la próxima semana antes de iniciar con la revisión de la 2A y 2B. Entonces ahí nos vamos a ir a hacer la 1C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que ahora lo que nos vamos y nos remitimos es a la lección 1A. Vamos a hacer la prueba de la lección 1A. Y con este mapa que nos ayuda a ubicarnos en algunas imágenes de las provincias romanas de la época. La pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el delegado que el concilio mandó con Pablo y que luego sería su nuevo acompañante en el segundo viaje misionero? Silas. Muy bien, Silas. ¿Originalmente de qué iglesia venía? De Jerusalén. De Jerusalén, muy bien. ¿Qué llevaba consigo en ese viaje que fue un apoyo para Pablo en su ministerio? La carta que escribieron los apóstoles y los ancianos. Bien. ¿Sí o no? Asimismo, una carta, ¿sí? Nosotros diríamos, bueno, ¿qué sentido tenía esa carta? Pues el contenido era muy importante porque los presentaba como miembros de la iglesia y los presentaba de alguna manera como misioneros y también dejaba claro las pautas de lo que había sido el resultado del concilio de Jerusalén que encontramos Del nosotros concilio en de Hechos Jerusalén. capítulo 15. Correcto. Ahí es donde encontramos la historia, la carta seguramente pues hacía como un resumen de lo que había sido los ítems más importantes que tuvieron a consideración en esa reunión, en ese concilio, pero, pero claro, uno Sí. diría, bueno, ¿qué carta de presentación podía tener, digamos, alguien que, o requerir o necesitar alguien del que ya se había escuchado que era un perseguidor de la iglesia? Yo creo más bien que era como una carta, como resultado, pues, de todo lo que había sido el primer viaje de Pablo y como el resultado de que se estaba primero liberando el hecho del sacrificio de los animales, era la nueva vida que íbamos a tener los cristianos. Y les daba a ellos como la seguridad y la alegría de que iban a ser tomados en consideración, inclusive los gentiles, ¿no? Claro que Bueno, sí. Pastor, Dime, María Angélica. pero también era también que se dieron cuenta que el evangelio también era para los gentiles. correcto.
O sea, como que reconocieron que el Espíritu Santo, como pasó lo de Cornelio, como que Pedro como que contó esa historia también a ellos. Y sí. Entonces, porque Pedro no fue solo a la casa de Cornelio. Entonces también se dieron cuenta de que el Espíritu Santo recaía sobre los gentiles también. No, y ¿O que no, y pastor, estoy equivocada? hace referencia al Antiguo Testamento, que ya de alguna manera en el Antiguo Testamento se hacía referencia de que toda esta enseñanza era para todas las naciones, o sea, para todas las personas. Yo no me lo aprendo de memoria, pero ahí hace referencia en el Antiguo Testamento a eso. Sí, es muy, muy significativo para ellos, especialmente yo lo estoy viendo también desde la otra óptica, ¿no? Las consideraciones que ustedes hacen son bien importantes porque son de inclusión, de cómo incluían a aquellas personas a las que ellos iban a llevar el mensaje. Pero la carta también ofrecía un respaldo para ellos, para Pablo y para Silas como mensajeros, ¿cierto? Como alguien que tenía el respaldo de la iglesia en Jerusalén, porque, como les decía, capaz que alguien había escuchado por ahí la historia de un tal Pablo que era perseguidor y que había logrado encarcelar a algunos creyentes, entonces, pues muy sospechoso que ahora venga y empiece a hablar de ese Cristo al que él perseguía. Yo me pongo ahora en el lugar de los que escuchaban. ¿Será una trampa? Tan pronto alguien diga, sí, yo creo en Jesucristo, ¡pum!, para la cárcel. Podía ser, ¿no? Claro. Podía ser una buena estrategia de Pablo si todavía siguiera con la idea de encarcelar a los cristianos, pues ir y predicar y a ver si alguien se convertía y ese convertido inmediatamente lo llevaba derechito para la cárcel. Sí, Entonces, pero sí también vemos que ya hubo un primer viaje misionero y que justamente también se inició en Antioquía de Siria y que ya había toda esa parte inicial. Ya no lo estoy viendo algo como algo tan no conocido, pues, de que Pablo se había convertido, ¿no? no, sí, claro, o sea, ya el nombre iba teniendo una variación, un gran cambio de la estela de miedo que había dejado Inicialmente. ¿No? inicialmente, ahora ha cambiado, pero esa carta de todas maneras ayudaba harto para bajar la posible angustia o preocupación de aquellos que quedaba todavía en el aire la posibilidad de que fuese una pequeña trampa, una forma de acabar con aquellos que se declaraban a favor de la fe. Es un tema que hasta se ha convertido en una preocupación para muchos que están en la delincuencia, y es que cuántas veces pueden estar compartiendo con alguien que está infiltrado, que son parte de la ley y que están ahí nomás para involucrarse y desarticular algunas bandas, ¿no? Entonces, es un poco escabroso verlo de esa manera, pero yo creo que la preocupación de la gente con respecto a los que eran creyentes y los que decían serlo, pues era grande. Y la carta de todas maneras daba una prestancia, un respaldo al ministerio de Pablo y Silas, porque parece que la estrategia no es tan nueva, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchas veces las personas que están en el lado de la ley y que intentan desarticular organizaciones delictuales se meten como uno de ellos para tratar de desde adentro destruirles. Entonces, esa no sería tan difícil que fuese una estrategia que estuvieran siguiendo Pablo, Silas o algunos otros que se metieran dentro del grupo de los creyentes para desarticularlos desde adentro. Pero es muy lindo ver la reacción, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, ¿cómo reaccionaron los cristianos no judíos al llegar a su destino? Con regocijo, ¿cómo? Sí, se regocijaron
lo recibieron como un aliento, ¿no? Con gozo, así Con es, gozo. con gozo y con alegría. ¿Y en qué iglesia sucedió esto? En Antioquía. En Antioquía. Muy bien, entonces ahí tenemos un mapa que hace parte también de lo que más adelante va a seguir utilizándose para revisar un poco el derrotero, el plan que siguió, la ruta que siguió Pablo en el viaje misionero. ¿Preguntas al respecto de la primera lección, que era bien cortita por demás? Ya, no, una pregunta mía era, Pablo, cuando se separó de Bernabé para el segundo viaje, no era con Timoteo que se iba. Cuando están en la cárcel, por O ejemplo. es en el camino que se encuentra con Timoteo. Sí, Sí, ya me di cuenta que fue Silas que lo escogió, ya lo estoy leyendo aquí. no, y cuando están, Pero, Silas era un personaje que tenía una gran experiencia en las lides de batallar, ¿cierto? ¿Recuerdan haber escuchado de Silas en una cárcel? en la cárcel de Filipo. Estaba en la cárcel junto con Pablo, así que la historia de Silas no es tan nueva. Hace parte de varios de esos sucesos que hacen para muchos de ánimo y de motivación para seguir batallando por el Señor. Así que no, Silas partió con él desde Jerusalén y la compañía fue constante y las batallas que tuvieron que enfrentar fueron Fue. complejas, pero redundaron también en el avance del Evangelio. Así que Timoteo sí apareció, pero un poco más posteriormente. Adelante. Ya. Pastor, pastor, Dime, Alfredo. pastor, lo Dime. que me llamó la atención una cosa, que cuando ellos estaban en la cárcel, cuando los metieron a la cárcel, ellos comenzaron a cantar y a orar en la cárcel, mientras todos, me imagino, estaban afligidos por estar en la cárcel. Ellos empezaron a cantar y a orar, y eso muestra su fe, no sé, su espíritu en el fondo. Sí. Que podría ser distinto, que ellos podrían, no sé, estar tristes, muy complicados, pero al contrario. Acongojados, así es, claro que sí. Eso. Y lo que leemos nosotros en ese suceso que está en Hechos capítulo 16, 16. con respecto a lo que pasó, especialmente hay un hecho concreto que nos debe dar pie para pensar que no estaban solamente como en la parte más fácil de la cárcel. Dice versículo 23. Versículo 23 dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Estoy leyendo en la nueva versión internacional porque se entiende un poco mejor. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Cuando nosotros leemos del calabozo interior, pues no sé, como que no da mucho sentido qué será el calabozo interior. Bueno, lo que sucede es que hay una palabra que es como más acertada porque lo hace a uno pensar realmente en cómo eran las cárceles antes. Hoy tenemos cárceles que son casi VIP y es triste saber que es una realidad. Por cada preso que está en la cárcel mensualmente se invierten cerca de 600,000 pesos, casi 2 salarios mínimos. Y Imagínate. uno dice, ¿en qué se invierten 600,000 pesos? Pues en todo lo que se gasta en electricidad, en agua, en manutención, porque ningún preso paga por la comida que recibe, en vigilancia, en traslados. Hicieron como una muestra de cuánto era el costo que
que significaba un preso para la nación y llega cerca a los 600.000 pesos, imagínense. Y el salario mínimo todavía no han sido capaces de hacerlo llegar a los 400. Se supone Va que a va a llegar llegar. Se supone que va a en llegar. agosto. Dice Sí, que en agosto. sí, pero por eso dijimos se supone porque hay que esperar de todas maneras. El caso es que cuando nosotros escuchamos de una cárcel, pues a veces la imagen que se nos viene es ese confort que a veces tienen los presos. Claro, no estoy diciendo que es fácil estar en la cárcel porque igual estar privado de la libertad, el ambiente es complejo. Pero la imagen de cárcel que tenemos nosotros dista mucho de lo que pasaba en la antigüedad. Claro. Y Como cuevas, y como túneles, eso, como y esas túneles, Húmedos, pues me ¿no? imagino que te llevaban a sitios más húmedos, más escondidos, con menos luz, o sea, más eso escabros, interior a más mí me imagino así como eso, como el fondo, pues. algo tenebroso. Sí, por eso la palabra tal vez que podríamos nosotros utilizar ahí ni siquiera es cárcel o calabozo, sino mazmorra, porque es así como que lo remonta uno a imágenes que hemos visto seguro en películas o en algunos lugares que muestran cómo eran las cárceles en la antigüedad. Entonces, sí. Con ratones, con excrementos. Sí, es otra cosa, que no tenían su taza, su lavamano. Claro, ¿no? Que cuando dice que era la parte interior, entonces era, digamos que para definirlo de una forma muy clara, lo más deprimente de la cárcel. Pero Correcto. estos dos están allá cantando. Ahora, Ujú. eso también de alguna manera nos da a nosotros un incentivo más para cuando tenemos oportunidad de reunirnos, congregarnos, pues ver la alabanza y ver los cánticos, no como una parte que para algunos se convierte en realidad, lo he escuchado, como en algo tedioso, como ¿y por qué cantamos tanto? ¿Pero por qué tantas canciones? Yo he escuchado esa clase de comentarios y digo, ¿y si estuviéramos en la cárcel? ¿Estaríamos dispuestos a cantar así sea una? Pues Muchas. yo creo que las canciones hacen parte también del desarrollo espiritual, ¿no? Del crecimiento espiritual. Y estos señores nos Y en el demostraron cielo lo único que vamos a hacer cantar, pastor. a cantar y alabar al Señor. Entonces, si no nos preparamos ahora, entonces, esa es una buena Sí, observación, pues. Alfredo. Ellos nos dan un ejemplo de lo que significa también para el cristiano, para el creyente, la alabanza. No es de un momento específico, no es de la media hora o los 20 minutos que podamos utilizar el domingo, sino parte de la vida, ¿no? Parte de nuestra vida, lo que significa alabar. Ujú. Y Y nos da paz en un momento de dificultades también. así es, Fe, sí. paz, confianza. Y la verdad es que con la música pasa algo que no sé si les ha sucedido a ustedes, pero a veces a uno se le queda pegada en la cabeza una tonalidad, una tonada, un jingle, una Sí, canción, sin ni siquiera escucharla mucho, solamente a veces por ir en la radio o pasar por algún lado y escucharla un momento. Así que la sí. música tiene un efecto poderosísimo. Ujú. Mm. Y estos señores, Positivo y también negativo. claro, también puede ser utilizado de forma negativa. Exactamente. Sí, Pero qué porque el bueno. rock, ese metallic, no sé, tiene un efecto malo. Eh, por ejemplo, No malo. una parte de lo que significa la alteración en el ánimo está relacionado con la música y hay un sonido que es constante que en cierta clase de música ha sido llevado a estar en contra del ritmo cardíaco. Entonces uno dice, qué terrible, ¿no? Porque nosotros tenemos un ritmo cardíaco que está muy bien definido, ¿no? Uno a veces lo escucha cuando se pone o pone el oído en el pecho o en la espalda de otra persona y se escucha tuk, 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 tuk.
pues imagínense que encontraron la forma de que la música se estructurara con un beat o un sonido que fuera contrario al latido del corazón. Entonces eso inmediatamente repercute en el estado de ánimo, altera tu pasividad, tu calma, tu tranquilidad, porque te está llevando a ir como en un contraflujo, ¿no? Es que en ese Qué sentido, bárbaro. las implicaciones son mayores de lo que yo puedo decir en este momento, ¿cierto? No es solamente como la forma en la que afecta en el corazón, sino que afecta en todo el organismo. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de dedicar algún tiempo a investigar sobre ese tema, porque no es el tema que nos convoca en este momento, pero es un tema bien interesante. ¿Cuáles son los efectos de la música en la persona, en la gente, en el ser humano, y específicamente la música que han estado elaborando últimamente que va en contra del ritmo cardíaco? Ya, Ahí hay un tema el, para investigar. Bueno, entre el otros, ritmo cardíaco. Bueno, porque... Sí, dime. no, a son de chiste que yo tengo ahorita muy grabada en mi mente, las canciones infantiles del Nene León, que desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy oyendo el Nene León quiere viajar al África. No, Y a Para el todos lo nieto. cantamos en la casa, todos. sí, va por temporada, ¿no? Sí, sí, Y después otras serán las canciones. Yo, otra, sí, yo, señor. yo creo que no conozco toda la canción de La Vaca Lola, pero hubo un tiempo en que escuchaba por todos lados la vaca Lola tiene cabeza, no Lola, tiene cola, o pues algo sí así, tiene cola. ¿no? Sí, algo así. Pero Sí, sí, sí. debe ser más larga la canción, pero esa parte no pude evitar aprendérmela porque la repetían y la escuchaba tantas veces. Entonces, eso uno de los efectos. Y para los que son curiosos con la temática, hace unos años escuché que habían estado investigando sobre la utilización de la música como una droga electrónica, le llamaban. Utilizaban música para generar efectos alucinógenos en las personas. Y, Probablemente no, creo que sí. mm, sí, pero no sé si fue que o lo mantienen en bajo perfil o los pillaron y se dieron cuenta que tenía un poder muy fuerte en sus manos y les prohibieron seguir haciéndolo. Pero esto fue algo que apareció por ahí en las noticias hace unos años y como Claro. que desapareció. Los Pero decibeles de los sonidos, todo eso que manejan esa gente con todos esos aparatos, quién sabe hasta dónde puede llegar eso en mm, el ser humano. pues, pero era narcótico, era un efecto narcótico, imagínense, igual que si consumieran marihuana o cocaína, producía ese efecto en las personas que lo escuchaban. Dios mío. Tremendo. Pastor, Dime. hay culturas que colocan música y ellos hacen como danza, giros y entran en trance. Mm, También en las danzas del África también pasa eso. sí. Como que hay una percusión especial, entonces las personas entran en trance y Sí, empiezan a, Sí, a bailar de una manera desorbitada. sí. sí. No, Entonces también como que se utiliza la música para entrar en esos estados. sí, así es. Bueno, y por último, tal vez 5, 6. como otro de los muchos temas que se están proponiendo en este momento para la investigación, porque pues vuelvo y digo, como no son los temas que nos convocan en este momento, pues los mencionamos porque son importantes, porque de todas maneras son vinculantes, ¿cierto? Eh, pero para aquellos que tienen esa curiosidad y que seguramente no es tan nuevo, lo han escuchado en algún momento eh, en una prédica o en algún estudio bíblico, ¿cuál fue el
el ángel que en la Biblia se menciona que estaba encargado de la adoración, de la música. Satanás, De la regla. de la adoración, sí, era Sí. Satanás. Imagínense. Lucifer, Sí, Lucifer y tenía como ese propósito, ¿cierto? El de la alabanza y ahora cayó de la gracia. ¿Será que no volvió a utilizar la música para nada? ¿Mm? Ahí queda no, uno con, O la está, es experto. más bien, más bien se las sabe todas. Se las sabe Sí, todas y sabe como cómo, sus demonios se la saben todas. cómo utilizarlas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso no para entrar en ninguna clase de angustia o preocupación, pero sí para saber y estar atentos porque nos pueden estar manipulando o pueden estar utilizando aquello que para nosotros es muy valioso, como la alabanza, la adoración, y en este caso la música, con unas finalidades muy distintas a las originales o las que deberían ser, o el propósito real de lo que es la alabanza. Así que solo para tenerlo ahí presente, ¿no? Mm. Y ¿cómo nos cuesta sobrevivir en toda esta situación actual? sí es un desafío, pero desde el principio nos advirtieron, ¿no? Y Jesús les dijo a los discípulos, acuérdense que ustedes están llamados a escoger el camino angosto, que es más difícil. El ancho y espacioso es muy fácil y muchos entran por ahí, pero el camino que escogen ustedes es el angosto, que es difícil y pocos lo toman. Entonces no es de Ya, extrañar, no es de extrañar que tengamos que enfrentar esta clase de desafíos diariamente, ¿no? correcto. Bueno, así que ánimo, démonos ánimo todos y tomemos ánimo de Pablo y Silas y con el ejemplo que nos destacaba Alfredo, de que aún en momentos difíciles pudieron seguir alabando al Señor. Gracias, Alfredo, por mencionarlo. Vámonos entonces a la 1B. ¿Estamos o hay alguna duda con respecto a la Sí. 1A todavía? No, ¿No? No. Angélica, ¿querías? No. Yo quisiera hacer un comentario que algo hablaron hace un ratito atrás que a mí me llama la atención que en esa época le daban mucha importancia a las cartas. Yo no sé si esas cartas tenían una estructura definida. Sí, no, muy bien. está bien. No, sí te estamos escuchando, Alfredo. No sé, me está escuchando. No me están escuchando, pero a mí me llamó la atención, o es que soy demasiado curioso, pero yo no sé si las cartas tenían una estructura definida porque tenían una cuestión muy emotiva, me imagino. Sí, Porque si fueron bien recibidas y con mucho regocijo, claro, tenían un mensaje muy emotivo. Así que me llama la atención eso, la importancia que les daban a las cartas. Pero y de quien Eso venían quería también, preguntar. eran de los, venía, esa carta venía, no era una carta que le escribió Loíza, era una carta que venía del concilio de Jerusalén, de los ancianos, de los apóstoles. Claro, tiene razón, claro. pero además de Y le pensar en el otorgaban mucha contenido, importancia a esa carta. lo que menciona Alfredo es bien, bien importante porque a veces, sobre todo con el paso del tiempo, uno ha, ¿cómo decirlo? Ha utilizado cada vez menos reglas que en algún momento fueron muy bien definidas para la elaboración de cartas. Por ejemplo, Gamaliel David está en un proceso ahora
definición de ciertos parámetros para ir y participar en mitad de año de un festival de música. Entonces emitió una carta para la directora del Instituto de Música de la Universidad Católica. Y anoche estábamos haciendo la carta y yo le puse todo mi empeño como para mirar cómo la podía escribir. Y él me dijo, no, así no se hacen las cartas aquí. Y yo, ¿de verdad? ¿Cómo se hacen las cartas aquí? Yo no tengo idea. Y él tiene ya una imagen más clara de cómo se hacen las cartas, ¿cierto? Porque ya va estudiando ya 4 años ahí en la universidad, entonces ha visto seguramente cartas que se emiten desde una parte de la universidad a otra. A veces hay cartas que emite Claro. el rector para los estudiantes. Y eso tiene formas, Sí. tiene estructuras. Pero Claro. pues como uno no Claro. tiene mucho, ¿cierto? No tiene mucho contexto, pues escribe la carta como estuvo acostumbrado. Yo estudié por 5 años en un colegio que tenía un área definida, ¿cierto? Que formativo, vocacional, y era en el área de la contabilidad. Entonces, el colegio se suponía cuando uno terminaba ya era un técnico en secretaría o técnico en contabilidad. Entonces aprendimos como mecanografía en ese entonces, contabilidad y todo esto. Y ahí le enseñaban a uno cómo era una estructura de una carta formal, una carta de solicitud, y bueno, habían diversas maneras. Y yo pues ya más o menos, ¿qué puedo decir? 25, casi 30 años después, cuando escribo una carta lo hago con esa estructura que me enseñaron por allá en el año 86, 87. Imagínense si no voy a estar desactualizado, ¿cierto? Entonces, es una realidad, las cartas van hasta teniendo unos cambios, pero lo que nos muestran las cartas de la Biblia es que la variación era muy, muy mínima. Por ejemplo, uno toma cualquiera de las cartas, aquí abrí la Biblia y Siempre apareció está segunda de Pedro. escribe. Y la misma Biblia nos ayuda a identificar cuál es la primera parte. Dice Y al salutación. final saluda. ¿Ya? Abre otra carta, abrimos otra carta, por ejemplo, para no irnos otra vez a Pedro, sino a Santiago. Y Santiago dice en el primer capítulo, la primera parte, salutación. Segunda Timoteo, la acabo de abrir otra vez, salutación. Y uno dice, bueno, pues esa palabra no la utilizo ya, nosotros no la utilizamos nunca. ¿Qué es salutación? Pues las otras versiones ya lo ponen de una forma más actualizada. Dice saludo. Entonces, si uno se va y ve todas las cartas del Antiguo Pastor, Testamento, Tesalonicenses, Timoteo, ¿inician con qué? Con un saludo. Un saludo. Y uno diría, pero pues eso se sobreentiende, ¿cierto? Pues uno está enviando una carta, saluda. Sí, pero es llamativo que todas tengan la misma estructura. Y lo más interesante es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, que hay unas 2 o 3 cartas, también. en este momento no recuerdo bien, voy a tratar de investigar También. al mismo tiempo que estamos aquí haciéndolo para recordar. La de Nabucodonosor, pastor. Las cartas que se enviaban en el Antiguo Testamento también tienen una misma estructura y también hacen un saludo. Creo que es en segundo libro de Samuel. Pero pastor, lo más impresionante, Sí, pastor, pero lo más impresionante que en esa época no estaba la universidad católica, no estaba, que uno puede aprender de ellos, quizás no habían escuelas que enseñaran formatos específicos, etcétera. Entonces, eso es muy interesante, muy Sí. interesante. No, si había el común denominador, ¿no? Y lo otro, pastor, que siempre, Sí, dime. lo otro que siempre en las cartas está el que escribe la carta primero, dice yo, Pablo o Santiago, y después está el tiro el destinatario. Y después viene como así, gracias a ustedes, o la paz del Señor esté con ustedes. Y ellos al final se despiden. Y en el centro está todo lo
que ellos quieren expresar, pero El contenido. pero siempre en el saludo está el tiro al destinatario. Fíjese que en todas las cartas que salen inmediatamente está el que la escribe y a quién se le dirige. En el mismo, por ejemplo, los romanos, dice a las tribus de Israel, a los corintios, a los que están en Corintio. Por ejemplo, Pablo dice, salutación, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y después da un mensaje cortito y que la paz del Señor esté con ellos. Siempre en los romanos también dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, el que había prometido antes, no sé dónde dice Pablo el destinatario del tiro. Pablo, siervo se llama a ser pero todos dicen el tiro en el saludo, pastores. Sí, no, lo que es muy, muy llamativo, pero claro, no es algo que nos debe admirar tanto por cuanto la Biblia toda fue escrita dentro de un contexto histórico, un contexto geográfico, que como yo decía hace unas semanas en la palabra, en la prédica que compartía, pues para nosotros es una razón de afirmar nuestra fe. Porque la gente dice, por ejemplo, que nosotros tenemos una fe que es espúrea, que es una fe que cree solamente en cuentos, en historias de gente que se la pudo haber inventado. Yo digo, bueno, sí, eso puede ser cierto. ¿Sí? Una persona puede haber tenido una experiencia sensorial especial y haber dicho, es que me pareció y vi a Jesús. Bueno, pero ¿en dónde lo vio? No, por ahí, en las nubes, en el aire. Eso sería más difícil de creer que cuando dos personajes que iban camino de una ciudad a otra, iban de Jerusalén hacia Emaús, y dicen que iban caminando y un personaje que no conocían se les acercó y empezó a hablar con ellos y llegaron a cierto lugar y se sentaron y empezaron a comer. Y se desapareció. Tanta narración tan detallada de lugares que todavía hoy existen, todavía existe Jerusalén, todavía existe Emaús, lo hacen a uno afirmar también la fe, ¿verdad? Porque no está hablando de Venus, Marte, Júpiter, sino de sitios que tienen un arraigo. Entonces, cuando leemos cartas, por ejemplo, que fueron escritas cerca del primer siglo, digamos, y mantienen una estructura de las cartas que se escribían en el primer siglo, pues uno dice, esto es prenda de garantía. Esto no es una forma inventada, ni fue que 2000 años después a alguien se le ocurrió escribir una Biblia. No, la Biblia viene tal cual como la encontraron los primeros discípulos, escritos de fe, de liderazgo cristiano, que muchos de ellos escribieron cerca de la muerte o como parte de un proceso en sus vidas que desencadenó en la muerte. Por ejemplo, que Pablo haya escrito una gran cantidad de sus cartas desde la cárcel. Entonces son eventos, hechos concretos que afirman nuestra fe. No la tengo en este momento, no la puedo encontrar, pero hay una carta que está en el Antiguo Testamento que cumple la misma regla. Y si hablamos del Antiguo Testamento, estamos diciendo de cerca de 4000 años atrás, pero igual tenía más o menos la misma estructura. Un saludo, una descripción del que escribía y de a quién se escribía, un contenido como la base central del mensaje y al final una despedida que normalmente era enviando saludos a algunas personas. Entonces, las cartas mantuvieron su estructura casi igual, por lo menos, diríamos nosotros, cerca de 2000 años. Ya después, con el correr de los años, las cartas fueron cambiando, fueron variando. Y hoy en día tenemos un WhatsApp que ya ha reemplazado un ¿cómo estás? Cuando alguien lo pregunta por un... ¿Cierto? Bonito. La pregunta que se hace por el WhatsApp muchas Sí. veces es, hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta? Un muñequito, un dedito así.
Ya, y eso ya nos dice harto. Y si ponen un muñequito que está así, Claro. pues ya Triste, bravo. uno sabe que algo está pasando, ¿cierto? Entonces imagínate las cartas cómo han variado. Y eso es una lucha constante, ¿no? ¿Qué hacemos? La juventud son muy rápidos y muy ágiles en escribir, pero por ejemplo, ya no quieren escribir el qué, sino ponen una K. Claro. La K ya reemplazó a la palabra qué. Y así, ya por ejemplo no se dice También una bien, TV. ya no escriben bien, ponen una B y una N. Y también una T con una B. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando volvamos También a revisar el tema de las una cartas TV. dentro de 2000 años? Pues va a ser muy Buena fácil, pregunta. va a ser muy fácil identificar en qué momento histórico se encuentra esa carta. ¿Cierto? Cuando aparezca una carta que fue escrita a través del WhatsApp, por ejemplo, y aparecen ese K y ese TV y ese BN, la gente dentro de 2000 años puede decir, esto era en el 2000, por ahí en el año 2000, 2010, cuando apareció el WhatsApp. Ahí la gente dejó de escribir también y empezaron a escribir TVN. Entonces, No, cuando nosotros creo miramos, que no. como decía Alfredo, las cartas y nos damos cuenta que mantienen una estructura, eso nos ayuda a ubicarlas en un contexto histórico también. Bueno, Muy positivo todo eso. prueba 1B. Bien, vamos entonces a la prueba de la 1B. Y ahora sí, mirando en el mapa, vamos a tener que identificar, pues ese ya fue el trabajo hecho, pero ahí está, ¿cierto? Las indicaciones. Llenen el siguiente esquema con las provincias y las ciudades relacionadas con el segundo viaje misionero de Pablo en el orden en que él las visitó. Y agregue cada vez el número que marca la ubicación en el mapa al inicio de la página. ¿En dónde está la provincia del norte? ¿Cómo se llama? La provincia del norte, Macedonia. Macedonia. ¿Identificada con qué número? 5. 5. Muy bien. Vamos a ver ciudades. ¿A qué ciudad corresponde el número 1? Atelanote. Filipo. Se me enreda la lengua. No, la número 1 corresponde a Tesalónica. Filipos, es Filipos. Sí. ¿Por qué Filipos? Porque de las 6 es Filipos. Número 6 entonces. Es el número 6. Sí, pues es que dice las ciudades de Macedonia. O sea, ahí los números están cambiados. 6 es Filipos. Claro, lo que hay es que mirar, ¿cierto? No es que estén cambiados. ¿En dónde? Es que no es que estén cambiados, que están preguntando a qué ciudades fue. Entonces fue la 1, la 2, la 3, que tú las nombras, pero en el mapa tienen otro número. Exacto, 6, 1, 3. Son las 3 ciudades, pero claro, 6, 1, 3, pero acá es solo que las enumeran porque eran 3 y abajo, acá ya eran 2. Eso es lo que están diciendo, que es la 7 y la 4. Correcto, ya. El mapa que hace referencia... No, la 2 y la 4, perdón. La 7 es acá ya. Al inicio de las pruebas 1A, es el mismo que está en la página 7, la primera, la lección 1B. Ahí es donde se nos muestra cuál es el nombre de cada una de las ciudades. Ya, entonces la primera que se nos habla, la primera ciudad es Filipos, identificada con el número 6. 1. Bien, después sigue Tesalónica. Tesalónica, identificada con el número 1. 1. Muy bien. Número 3, ¿cuál sería la ciudad? Berea. Berea, identificada con el número
3. 3, así mismo, la 3 con la 3. ¿Cuál es el nombre de la provincia del sur? Claro. Acaya. Acaya, muy bien. ¿Y cuál es la primera ciudad de la cual se habla? El número 4 corresponde a qué ciudad? Atenas. Atenas. ¿Qué número la identifica? Con el 2. 2. Muy bien. Y finalmente en el número 5, ¿cuál es la última ciudad? Corinto. Corinto con el número 4. Muy bien. 4. 4. Ahí está entonces la revisión del mapa. Dice, anote los 5 acontecimientos clave que escogimos del segundo viaje misionero de Pablo en el orden en que sucedieron. Correcto. Ahí está lo que es particular, es el orden. Ujú. ¿Cuál fue el primer acontecimiento? El terremoto que ocurrió en la cárcel El de Filipo. terremoto. Terremoto. Muy bien. Ujú. El segundo, La turba que atacó la casa de Jackson. La turba que llegó a la casa de Jasón. la turba en la casa de Jasón. Jasón. Muy bien. Jackson. Jasón. Jasón. En Tela. La Sonca. Tercero, ¿cuál fue el acontecimiento número 3? Los grupos que se reunieron a estudiar la Biblia después de escuchar a las prédicas de Pablo. Ajá, así puede ser. Los grupos que se reunieron, En Berea. o el estudio bíblico en grupo. Puede ser una forma de Ajá. expresarlo. Sí, estudios bíblicos puse yo en grupo. Exacto. Ujú. Muy bien. 4, ¿cuál sería? En Atenas. El La invitación de Pablo Areópago. al Areópago para predicar. El Areópago. Ujú. Eso es en Atenas. Areópago, esa es. Muy bien. Areópago. Y número 5, ¿cuál sería? En Corintios. La visión que tuvo La visión que Pablo de tuvo Jesús, Pablo de Jesús Ajá. que se permaneciera en Corintios. en Corinto. La visión de Cristo. Muy bien, ahí están los 5 acontecimientos y el orden en el que se presentaron, ¿no? No es un orden específicamente cronológico que pueda decir uno fue un año, el otro año, pero sí sucedieron de esa manera, ¿no? De principio a fin empezaron con el terremoto, la turba, el estudio bíblico, la predicación y la visión de Cristo. ¿Preguntas con respecto a esta Se lección reunían en grupos. 1B? Ya, ahí me cuesta mucho ubicarme en los mapas porque no podía él, o sea, No, pero Pablo recibió la orden de que no pasara por Asia, Ujú. pero yo no me ubico ahí donde está Asia. Sí, la parte en la que... es al otro lado del mar. Ahí, bajito, para allá. La parte Ya. que nos dificulta Hacia es que, menor, por sí, ejemplo, una Hay que buscar el globo terráqueo. una sección se le denomine, voy a dejar de compartir un momento, Asia Menor, el lugar donde nosotros vemos ubicada, digamos, a ver, aquí voy a buscar mapa de Asia. A ver si lo logramos identificar. Hacia menor. Todo esto. Oye, aquí, esto es lo que estamos viendo. Acaya, Macedonia. Aquí, este es, sí, de la época. Este es Asia Menor. Ahí está Bitinia, Asia, Galacia, Capadocia. Aquí dice Asia Menor. A ver si aquí se ve un poco de esto. Como el otro lado, pastor, de Macedonia, donde estaba Galacia, Capadocia, Ponto, Bitinia.
Este militar de Egipto. Sí, aquí no, es que no estoy viendo un mapa así que me ayude bien a mirar. Este es Siria, Es decir, este es Irak. que este mapa, bueno, vamos a tener que poner estoy tratando de encontrar un mapa que nos pueda ayudar a identificar bien, pero como dice Elosis, tendría que ser más o menos como... Este libro de Pablo, hay bueno, acá está más o menos. Este nos ayuda un poquitito más. Voy a ver si logramos ver este mapa. A ver si les comparto y logramos ver este mapa. Yo tengo un Nos mapita ayuda aquí, un parece, poco, pastor. aunque hace falta más información, pero nos ayuda a ver un poco. ¿Están viendo el mapa? Ujú, sí. Claro, entonces toda esta región aquí está identificada como Está cargando. donde está Grecia, ¿no? Y aquí arriba Macedonia. ¿Lo ven? Sí, sí, perfecto. Entonces, Claro, Y estamos entonces acá en el Asia. la idea sí, era no pasar por Asia, lo que se llama Asia Menor, y por eso el viaje se ve que empieza bien arriba. No está aquí, por eso no es el mejor mapa, pero acá tenemos a Éfeso, Sardis, sería nos suenan, ¿no? Son como parte de las iglesias que nosotros Sí, también correcto. conocemos. Pero este viaje especialmente de Pablo empieza por acá, bien arriba, en Macedonia, y no pasó por acá, por Asia Menor. Jerusalén vendría a quedar como por acá en donde estoy yo marcando, donde dice Google, un poco más acá, más aquí en la parte de abajo. Entonces, claro, cuando se nos dice que él no pasó por aquí es porque se dio una vuelta por más arriba y empezó a visitar la provincia de Macedonia y después la provincia de Acaya. Mira, acá está Acaya, Corinto, Ya estoy viendo, sí. aquí están las ciudades antiguas, Claro, y Asia Esparta. está del otro lado del mar. Uh-huh. Entonces, Ahora, y Bernabé, que se fue con Marco, con Juan Marco, ¿hacia dónde viajó? No se sabe. no está tan claro, No lo porque dice, claro, los parece. viajes de ellos no fueron No tan lo dice. documentados como los de Pablo. Pablo sí Correcto, documentó. pero también salió de viaje misionero con él. Me imagino que no sé si fue que fue a visitar de nuevo a las provincias del primer viaje, o quién sabe qué, no sabemos, ¿no? Eso queda como en el aire, pero de que algo hicieron. Pero no Es que desaparecieron Eloísa en completamente el del viaje, espectro, ¿no? Mm. Porque los viajes que podemos encontrar lo otro nosotros, pastor que iba Lucas, sí, los viajes que están que documentados son Lucas los que iba hizo con con Pablo. Pablo, entonces él iba documentando. Y que tenía las calidades y el conocimiento para poder hacerlo como médico que era. Pero de Bernabé sí no tenemos mucha información con respecto a su educación, entonces quién sabe qué tanto pudo avanzar él, ¿no? Correcto. Algunos toman mucha más importancia y relevancia. En este caso, pues Pablo tomó mucho protagonismo. Y es buena la pregunta, de pronto vale la pena darle una vuelta específicamente a ver qué no podemos encontrar con respecto a los viajes que hizo Bernabé, porque también Bernabé siguió haciendo obra Claro, misionera, pero fue más correcto, reconocida la de Pablo. Y después claro. Juan Marcos tampoco siguió con Bernabé, porque vemos a Juan Marcos acompañando a Pedro. Ajá. Y Ese también a Pablo. sí, y después vuelve y tiene contacto con Pablo, así que no fue desechado pues para toda la vida, sino que en ese momento pues Pablo dijo, no me interesa seguir andando con Juan Marcos y más bien ahí Estaba hablando. rompieron relaciones por causa de lo que significó ese desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero siguieron cumpliendo con el propósito de llevar la palabra, así que en eso pues el Señor hace su voluntad, ¿no? De formas bien raras, bien extrañas, pero
Amén. llegaron a cumplir con el propósito que el Señor tenía. Voy a volver a compartir pantalla para que terminemos con la parte del estudio C, Este era tu libro. que nos corresponde también reflexionar un poco aquí. Entonces, tenemos la prueba Ah, 1C. el antiguo tuyo. Dice, ¿por qué no está lleno? Los estudios bíblicos en casa, dice. Cuando sea necesario, use su Biblia marcada. Al hacer las pruebas, debe usar los estudios bíblicos de este texto. Recuerde los 5 eventos clave que estudiamos en los dibujos al final de la lección 1b y que sucedieron en cada una de las 5 ciudades que Pablo visitó en Macedonia y Acaya en su segundo viaje misionero. Escríbalos a continuación en el orden en el cual ocurrieron, dando en cada caso el nombre de la ciudad y la provincia y la cita bíblica del acontecimiento. ¿Ya? Correcto. Entonces, ¿qué podemos decir del primer acontecimiento? ¿Cuál fue el evento? Terremoto. Ya lo habíamos visto. Terremoto. hace poco. ¿El terremoto sucedió en dónde? Filipo. En Filipos. ¿En qué provincia estaba Filipos? Macedonia. Y el Macedonia. texto Macedonia, sí, muy bien. ¿Y el texto bíblico? Hechos Hechos 16, 26. 26. 26. ¿Se pone Muy el bien. versículo también, pastor? Puede ser, pero como no se narra específicamente en un versículo, sino hay un fragmento más grande, ¿cierto? Que habla de todo ese proceso, de cómo fue el terremoto, que estaban cantando. Con el capítulo está bien. Ya. Ya. ¿Cuál es el segundo evento? La turba El ataque que a la visita casa. Jasón. Turba en la casa de Jasón. Muy bien. ¿Eso sucedió en qué ciudad? Tesalónica. Tesalónica. Tesalónica, que corresponde a cuál provincia? Macedonia. Macedonia. También en Macedonia. Muy bien. ¿Y la cita bíblica? Hechos 17, 5. Muy bien. Ahí está, entonces, Hechos 17. El tercer evento fue Estudio El de la estudio palabra. bíblico. estudio bíblico en grupo que se dio en ¿cuál ciudad? Berea. Berea. Berea, muy bien. ¿También en qué provincia está? Macedonia. 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 ¿Y el texto? En 17, 11. Ahí se nos habla entonces 17, 11. ¿El cuarto evento cuál fue? Invitación a predicar en el aerópago. La Aerópago. predicación en el Areópago. ¿En cuál ciudad? Atenas. Atenas. ¿De cuál provincia? Atenas. Acaya. Acaya. Muy bien. ¿En dónde está eso? En Hechos Esto no 17, sé en qué es que- 19, 22. 19. En el hecho 10, es en 17, pero en los versículos 19 al 22. 17, 19 al 22, dijiste, ¿no? Sí. Sí, bien. Y por último, el quinto evento, que dijimos la visión La de visión Cristo. que se le aparece a Pablo Jesús. ¿En qué ciudad? Corinto. Que pertenece a cuál Quinto. provincia? Acaya. Corintio. Acaya. ¿Y en qué texto lo encontramos? Hechos 18. 18. Hechos 18. Hechos 18. No Muy sé bien. en qué versículo. Yo no Esto tengo es puro el proceso capítulo. que adelantamos de revisión del estudio bíblico y que la próxima semana retomaremos. Esperamos que con la participación de más hermanos. Hoy vamos a echarle la culpa a la lluvia. Pero Sí, pero es que la semana que viene también Mechita tiene trabajo, entonces en la noche. sí, pero ella también me dijo el domingo que iba a intentar, que no era tampoco tan imposible hacer un cambio, que tiene Ok. esa posibilidad de hacer un cambio Mm. con alguna compañera o alguien que le Y pueda esta hacer. muchachita de Colombia, sí, la colombiana que está en Buenos Aires, Your Lady, no, Yurlay este año no va a participar. está estudiando en la universidad, entonces le queda difícil en la noche.
ahora participar, Wow. pero me dijo que está viendo los videos. En otro momento, cuando tiene la posibilidad de los videos, bueno. que es lo bueno, ¿no? De tener la grabación, que también ayuda para aquellos que de pronto no tienen la posibilidad de Sí, ver correcto, video. correcto. Así que hasta aquí vamos a llegar con la grabación para el beneficio de nuestros hermanos.